tendremos la siguiente entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Francisco Calisto está con nosotros, Ruth Luque. Hola. En fin, dos miradas distintas. Son virtuales senadores y lo que se viene no es fácil, pero evidentemente hay que estar a la altura de una discusión y un debate. Empezaremos por la señora Ruth Luque. Usted tiene una mirada de izquierda, ¿no? Es algo que desde sus inicios ha puesto de manifiesto. Pero evidentemente yo estaba leyendo el plan de gobierno de Ahora Nación y por lo menos en el tema económico podrían perfectamente coincidir, ¿no?, en una mirada ideológica opuesta, es decir, mantener el Banco Central de Reserva, ¿no?, tener una macroeconomía, ¿no?, mantener el déficit fiscal en los rangos que debe tenerse. En fin, ¿cuál sería para usted en el Senado, Ruth, lo primero que se debería plantear y con qué temas podría ponerse de acuerdo, por ejemplo, con alguien que represente a Renovación Popular o al fujimorismo o a lo que sea, porque hoy se está exigiendo eso? Hola, Mónica, muy buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Mira, creo que una primera cosa, además porque yo tengo 5 años en el Congreso, un Congreso duramente cuestionado por la población por todo lo que sabemos de manera pública. Con razón, ¿no? Es exacto, además un Congreso que se ha basado por una mayoría, discúlpame, impune, que no ha sancionado a congresistas muchos sueldos, que ha generado leyes a favor de la impunidad, un Congreso que además ha legislado leyes que han favorecido, incentivado la delincuencia, un conjunto de temas que, verdad, la población está cansada. Entonces, mi primera expectativa, Mónica, de este Congreso es que las cosas se hagan de manera distinta. Es decir, que no se genere esta cantidad de leyes que la población ha cuestionado todo. Pero eso es y algunas deseo o de alguna manera están dispuestos a buscar el sentido común para mantener al país en el rumbo, por lo menos económico, en el que nos ha abierto las posibilidades de seguir creciendo, por ejemplo. Nuestra agenda parlamentaria, y lo hemos dicho en campaña, tiene que ver con este paquete de leyes que nosotros vamos a proponer sus derogatorias desde nuestra Cámara de Diputados y vamos a generar un trabajo para que sea así en la de Senado. Y con relación al tema económico fuimos bastante claros. ¿La derogatoria de qué? ¿Se está refiriendo a leyes económicas o se está refiriendo Nos referimos a leyes que nosotros hemos calificado pro impunidad, Mónica. Okay. Leyes pro crimen. Okay. ¿No es cierto? Nos referimos a ese paquete de iniciativa, de paquete de leyes que hoy están vigentes y que permiten este síntoma de impunidad y que no permiten alcanzar justicia. Para ustedes ese sería uno de los primeros objetivos. Ese es uno objetivos. de los puntos. Ahora, permítame al señor Calixto. Es en el mismo sentido la pregunta. ¿Podrían en algún momento ponerse de acuerdo con una mirada ideológica opuesta en determinadas cosas que mantengan el rumbo del país y le generen ese crecimiento que todos necesitamos? Bueno, yo creo que lo último que puede tener como mira al Perú es seguir en un enfrentamiento innecesario, ¿no es cierto? Yo creo que al final, de una u otra manera, el sentido común al que usted ha hecho referencia nos tiene que llevar a consensuar en los puntos que coincidimos y no concentrarnos más en los puntos que nos separan. Y ya estamos como cansados de este enfrentamiento constante, ¿no? Puede sonar a retórica. Sí, o sea, puede ¿qué sonar se va a a hacer retórica para eso, no? Bueno, definitivamente, por ejemplo, en el tema económico, yo creo que si algo se ha hecho bien en el Perú es mantener la macroeconomía de nuestro país, que ha permitido de una u otra manera situarnos como el país más estable económicamente hablando de toda la región. Ya, pero no es suficiente. No, definitivamente no es suficiente, porque esto tiene que, de una u otra manera... Vemos el mapa electoral y nos damos cuenta que no ha sido suficiente. Vemos el mapa electoral y nos damos cuenta que el Perú sigue un profundo fraccionamiento, ¿no? Y esto es un tema que tenemos que trabajar de una u otra manera. ¿Y pasa por el tema económico? También pasa por el tema económico, por supuesto. Y también, no solamente sobre el tema económico a nivel macro, sino a nivel micro, ¿no? El nivel de, por ejemplo, de ejecución presupuestal que tienen los diferentes gobiernos regionales y las zonas del Perú, que tienen ingentes cantidades de dinero que no han podido invertir adecuadamente y que de una u otra manera el marco legal a veces traba, por ejemplo, la flexibilización del mecanismo de obras por impuestos. Es un tema que se tiene que desarrollar en el Perú definitivamente. ¿No tendrían problema de sentarse, digamos, a ver leyes de esa naturaleza, proyectos e iniciativas de esa naturaleza, más allá de la mirada ideológica que pueda haber y más allá
de quién llegue al Poder Ejecutivo. Bueno, la mirada ideológica simplemente son diferentes matices de lo que nosotros tenemos que llevar hacia adelante. Al final, ¿qué cosa es lo que queremos? Es que el Perú salga hacia adelante. Tenemos que poner la agenda del Perú adelante, no la agenda personal, tampoco la agenda ideológica y menos la agenda partidaria. Y a ¿no? propósito de agenda, no, porque esa sí la han puesto. Porque de alguna manera ahora Nación ha señalado a través de sus voceros, de su vocero principal, que el respaldo sería eventualmente hacia un Roberto Sánchez. Pero ustedes respaldan el tema, por ejemplo, de una necesidad del indulto a Pedro Castillo, una necesidad de una asamblea constituyente más allá de números más o menos, o la propuesta que tiene ahora Nación va por un lado distinto en relación a Juntos por el Perú. A ver, Mónica, primero para aclarar y cerrar esta parte económica y vincular a la pregunta que tú haces, es que ahora Nación ha planteado su postura claramente en respetar el voto de la población. O sea, una cosa que le ha hecho muchísimo daño al país es seguir con estas teorías fraudistas que lideró el 2021 el fujimorismo, que estuvieran además cargadas de discurso de odio, de racismo, que ningunearon a la población del sur, de la cual yo provengo, y que hoy lamento sinceramente que hayamos tenido una siguiente versión en estas elecciones. Y hay que recordar que en el 2021 impulsaron la Comisión Especial del Fraude en el Congreso de la República. Entonces le hago la pregunta. Y que si estuvo gana liderado Keiko Fujimori, por Renovación ¿ustedes lo van a Popular. respetar? Pero nosotros vamos a respetar la voluntad de la población. Correcto, pero si la voluntad de la eventualmente población, si la población decide en estas elecciones Ok. que la presidencia sea Keiko Fujimori, será la señora Keiko Fujimori. Ok. Si la población decide que el presidente es el señor Roberto Sánchez, señor Roberto Sánchez. Ok. Hoy la población Perfecto. ha decidido que la señora Keiko y el señor Roberto Sánchez sean los que pasen a la segunda vuelta. La Ok. pregunta es a Renovación Popular. Sí. Ellos van a generar Ahora una se lo voy a siguiente preguntar, comisión no se especial preocupe, del fraude. porque si no O le sea, cambio de sitio. No, porque, Ya. porque ese No, es, lo que porque le eso es preguntaba importante, ¿ah? inicialmente Porque eso es importante para la muy estabilidad importante, política. muy importante, Eso se es lo voy a importante preguntar. para la estabilidad política. Pero le había preguntado sobre temas específicos. Indulto a Pedro Castillo. Asamblea Constituyente. En una situación en la que estamos, sea quien sea, esa también es la agenda de Ahora Nación. No, mira, nosotros en los puntos de agenda que hemos planteado como Ahora Nación y son de manera pública, nosotros sí nos declaramos que con el fujimorismo ni a la esquina. Nosotros Bueno, sabemos, entonces, o sea, nosotros digamos, sabemos lo que representa el fujimorismo. no pueden ir juntos, pero Nosotros sabemos lo que ha representado, no solo desde los años 80, sino lo que han hecho todo este Congreso, lo que han regulado a través de las leyes, lo que han manejado el Congreso. De eso nos podemos dedicar días y días para Ok, explicar. perfecto. Así que por eso nuestra posición ha sido la restitución de la democracia, que nos parece importante, que haya respeto a la autonomía de las instituciones, Mónica, porque hay que asegurar autonomía a las instituciones. Pero primero hay que Y hoy no está. fortalecerlas. ¿Ah? Ya, pero hay el que- Congreso ha ayudado a debilitarlas Ya, también. ¿Ah? pero eso ha sido promovido precisamente por partidos, Ok, entre los cuales está el no quiero fujimorismo. Entonces, polemizar, pero quiero ir de frente a ese otro lado, efectivamente. O sea, ya el discurso del fraude, una situación de esa naturaleza, debería terminar. Bueno, acabamos de escuchar al defensor del pueblo que ha dicho que han habido irregularidades Ujú, al defensor, acentuadas que han afectado el resultado electoral. pero que no ha habido fraude, ha dicho. Entonces yo creo Eso es lo que ha dicho. Ya, sí, eso es lo que ha dicho. Pero le pregunto a usted, Es ¿no? un tema medio complejo, ¿no? De sostener de que no hubo fraude, pero se alteraron Es que son el dos resultado cosas distintas final, según ¿no? decía el propio Sí, defensor. pero al final estamos en un tema ya retórico y yo creo que... es que no es retórico. Sí, yo creo que Es sí. importante. Yo creo que sí. Porque hay un tema de fondo, porque Claro. si hay un fraude es porque se preparó eso para algo específico. Y por otro lado, lo que sí se registraron fueron irregularidades, cuestionamientos y situaciones específicas. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Y estas situaciones específicas han alterado el resultado final. Y eso es lo que ha sostenido Pero acá no el ha defensor. cambiado el voto, lo ha escuchado Sí, usted pues, el mismo pero defensor. Bueno, digamos, Al ya final, estamos en segunda vuelta. Ya estamos en segunda vuesta. Ok. La preclusividad del proceso electoral hace que este tema ya sea irrevisable electoralmente hablando, pero hay otros estadios. Las investigaciones tienen que seguir. Y tiene que continuar. Y nosotros al final, por el bien del Perú, lo que tenemos que llegar a saber es que
qué es lo que exactamente ha sucedido. ¿Y ustedes van a respaldar la candidatura de Keiko Fujimori? Bueno, y nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer por el bien del Perú. Bueno, pero esa no es una respuesta. Yo creo que Se sí. le he preguntado directamente también Yo a creo la que señora sí. Luque, Yo ¿no? creo que sí es una respuesta. Yo creo que el voto en blanco no es una opción, ni tampoco visar el voto, y menos a mi posición, votar por la izquierda, ¿no? Y se va a asumir en el Senado. ¿Va a asumir Rafael López Aliaga el Senado? Bueno, eso es un tema... ¿Qué diría usted? Eso ¿Qué es le un diría tema- a usted? Eso es un tema personalísimo. Yo creo que él tiene una posición principista de no sostener ni aceptar lo que ha sucedido, porque más del 73% de la población en el Perú no lo acepta. ¿Pero no cree que es una contradicción que todos los demás lo acepten y él no? Pero por el otro lado, hay también un mandato popular y también hay una opinión que tiene que ser expresada por el CEN del partido y que lo desarrollaremos en estos días y, bueno, él tendrá que tomar la decisión al final, ¿no? Pero en todo caso usted respaldaría eventualmente una candidatura de Keiko Fujimori o, digamos, descarta de plano la posibilidad de un Roberto Sánchez. No, yo no tengo que respaldar la candidatura de nadie ni descartar. No, a la hora de plano, respaldar me refiero con el voto, no Ah, me el estoy voto- refiriendo a otra cosa. Eso, ahora Por sí. supuesto. Claro que sí. No. El voto es secreto, ¿no es cierto? Sí, claro, Ya, por pero, supuesto. Es el voto digamos secreto que- y yo apelo a que al ¿Pero secreto de votaría la usted por votación. Roberto Sánchez? No lo creo, Ok. lo Entonces ya hay una respuesta, pues. no necesariamente. ¿Y no cree usted que es peligroso replicar lo ocurrido con gente que está vinculada a Pedro Castillo y lo que nos produjo Pedro Castillo en la circunstancia que nos tocó vivir a todos los peruanos? ¿No le parece a usted peligroso eso? Mónica, lo que me parece peligroso es replicar lo que ha hecho el fraudismo. Eso me parece peligroso. Ya, pero también, No, o pero sea, Mónica, permíteme pero dejar... lo acaba de escuchar. Sí, pero permítame terminar Pero la es que idea. no me está contestando. No, sí te estoy contestando, No. Mónica. Es que yo sí he tenido una crítica sobre el primer año de gobierno del señor Castillo. Yo fui una de las Por eso mismo le congresistas preguntaba. que presentó y fui parte de la moción de censura en su momento de lo que fue el exministro de Transporte y Comunicaciones. Pero uno no puede negar que fue un gobierno completamente asediado y al cual se presentó vacancias y miles de vacancias y no le permitieron ni salir del país. Y hoy, Ya, en pero este entonces, contexto, ¿cómo? Mónica, Porque perdóname, pero hoy en este contexto... con una hemos mirada, tenido- digamos, casi- Hemos tenido a congresistas de Renovación Popular, hoy reelectos, como la congresista Norma Yarro, ya hablando de una vacancia. O sea, dime, o sea, ¿cómo...? Ya, o cuando sea, venga por acá eso- se lo voy a preguntar, y por eso le pregunto a no, usted. Pero, Mónica, no tiene que ver solo con lo que piense una persona, Sí. tiene que ver con lo que un partido político decide hacer. Pero, Si el entonces, Partido ¿a Renovación dónde Popular... quiere llegar con eso? No es que, a ver, tú dices, no le preocupa que... No, bueno, por le- supuesto, una exigencia que esa era la pregunta, ¿le preocupa o no? Una exigencia que tenemos con Ahora Nación, por ejemplo, y es una cosa que se ha conversado políticamente, es que a nosotros nos parece importante que Juntos por el Perú presente su equipo técnico, ¿no es cierto? Y que garantice, no solamente para quienes han votado en la primera vuelta, sino para el conjunto de peruanos, cómo van a conducir el país y cuáles van a ser Pero los cambios hoy estructurales mismo que van a en un desarrollar. informe Pero hablaban de gente que pero ya había estado Pero en- eso, pero Mónica, déjeme preguntarle. también significa A ver, que Ruth, otros no está partidos usted en el como debate del Renovación Congreso. Popular también se comprometan a que respeten. Pero a ver, le hago la pregunta. Hoy mismo, esta noche, en un informe se ha señalado que Juntos por el Perú estaría vinculado con gente que repetiría el plato en el grupo que estuvo con Pedro Castillo en el gobierno, que no me va a decir usted que fue un gobierno eficiente. Ya te he respondido, Mónica. Yo he tenido críticas pero políticas por sobre eso. el Pero primer usted está año de hablando del gobierno de equipo Castillo. técnico, por eso Castillo le ha digo. gobernado casi un año, ¿no es cierto? Ya. Entonces, hoy el candidato es el señor Roberto Sánchez. ¿Le Y el pondrían señor condiciones Roberto- para, digamos, Mira. respaldar eventualmente en el Congreso los votos de Juntos por el Perú No. y el gobierno de Juntos por el Perú? Nosotros, como Ahora Nación, tenemos un conjunto de exigencias, si lo queremos llamar así, ¿no es cierto?, hacia el partido de Juntos por el Perú, porque nos parece que hay puntos ineludibles que tienen que desarrollarse. ejemplo. Una cosa que, por ejemplo, ha dicho nuestro líder, Alfonso López Chau, es que necesitamos un gabinete de unidad nacional, ¿no?, que permita no solamente ser conducido de manera técnica, sino asegure que cada uno de los sectores funcione. El sector de salud, mira Ok. todo lo que ha sucedido. Está Entonces bien. necesitamos que no sea el botín pues, de diversas ustedes, fuerzas por ejemplo, políticas. integrarían sino que un gabinete? No, de ninguna Ah, manera. no, ¿por qué? ¿Por qué? No. Nosotros hemos sido muy claros en nuestro comunicado
Ahora Nación no va a ser parte de ningún cogobierno, de ningún cogobierno. Ok. Nuestro énfasis en los pronunciamientos que hemos dado es que nosotros nos ratificamos con un partido democrático, Ok. defendemos la voluntad popular y con un partido que, por supuesto, con el Lo fujimorismo mismo ni a la esquina. le voy a preguntar al señor Calisto, ¿qué tipo, le pondrían alguna condición del trabajo con los miembros de Fuerza Popular en el Congreso de la República con el grupo de Renovación Popular? Han trabajado eventualmente y han coincidido hasta hace algún tiempo en el Congreso actual, pero ¿lo harían o pondrían alguna condición en el tapete para que ustedes pudieran trabajar, digamos, con relativa tranquilidad con ellos? Sí, yo creo que la primera condición que se tiene que poner delante y sobre la mesa y no debajo de la mesa Sí. es el bienestar del Perú, ¿no es cierto? Es el bienestar del Perú al que tenemos que apuntar eso es para definitivamente, todos, ¿no? pero Pero no yo estoy hablando de necesariamente, trabajo legislativo, no pues. necesariamente porque si tenemos como agenda llevar, por ejemplo, al señor Humala como asesor o llevar o decir que lo primero que van a hacer en el gobierno es retirar al señor Velarde del Banco Central de Reserva, no necesariamente estamos buscando todos lo mejor por el Perú, Claro. ¿no es cierto? Entonces tenemos que de una u otra manera hacer entender de que esas no son las líneas en las que nos tenemos que dirigir y tratar de coincidir en las líneas en que nos permitan de verdad tener un bienestar futuro para el Perú. Ya, me queda claro lo del bienestar. Después vamos a preguntar en esos términos de asesoría, próximo ministro, en fin. Está ahora más escondido, menos escondido, pero esto genera también temor en el caso de Sánchez. Pero en el caso de Keiko Fujimori también hay reservas, teniendo en cuenta que es la cuarta vez que se presenta, que hay mochilas que carga el fujimorismo, evidentemente. Por eso le preguntaba sobre qué condiciones, cómo plantearía un trabajo desde el punto de vista de la derecha del país en el Congreso de la República, sin entrar en componendas, sino en temas que son aterrizables e importantes para el país, más allá del tema genérico y general del bienestar del país. Pero por supuesto. Ahora, tenemos que ver que tenemos que tener líneas claramente definidas. Por ejemplo, la estabilidad monetaria y del Perú es condición sine qua non para continuar creciendo en el Pero país. creo que ahí Si no hay diferencia. Ahí no hay diferencia. No habría diferencia. El tema de la pacificación del país. Es necesario la pacificación del país, es necesario llegar a mecanismos que sean eficientes en el proceso de pacificación del país, que definitivamente no se han desarrollado durante este gobierno, por supuesto, ni el gobierno anterior, ¿no? O los gobiernos que vienen desde atrás. El tema de la inclusión de presupuestos en inteligencia en nuestro país. La inteligencia del país ha sido casi destruida. No existe, ni menos contrainteligencia en el país, que nos permita de una u otra manera desarrollar los escenarios que tenemos que mover hacia adelante para que el país pueda ser realmente Ahora, pacificado. leí en el plan de gobierno de renovación que ustedes incluso hablan, más allá del tema de inteligencia, de reponer a una especie de jueces sin rostro para algo que no ha sido aprobado, que es terrorismo urbano. ¿Sostienen eso o fue parte, digamos, de la retórica del plan de gobierno? Bueno, el plan de gobierno de Renovación Popular ya no se va a poder ejecutar porque el plan de gobierno que se va a tener que ejecutar es el de Fuerza Popular. Pero Y dentro del nosotros Congreso se pueden plantear cosas, Nosotros ¿no? tendremos que apoyar las iniciativas que presente Fuerza Popular para poder llevar adelante los planes que desarrollen para la pacificación del país. Tenemos que apoyar si ellos son el gobierno de turno, ¿no es cierto? Ahora, efectivamente, como ha dicho la señora Luque, la señora Yarro habló eventualmente si llegara a la presidencia del país el señor Sánchez, se hablaría eventualmente de una vacancia. Pero, ¿usted coincide con esa premisa o es un momento de calentura? Bueno, a ver, tenemos que ver... Porque hemos tenido sí. un montón de vacancias, pues, ¿no? Sí, pues, y tenemos que entender que esto se desarrolla dentro de un clima electoral que tiene una entropía propia, ¿no es cierto? ¿No? Un clima electoral no puede ser pues isobárico, a presión constante. Siempre hay... ¿Y cómo bajamos esos niveles? Yo creo que esto al final va a decantar naturalmente porque el proceso sigue avanzando, los actores han cambiado y esto de una u otra manera va a amainar esta diferencia de presión que se ha... ¿Usted que cree puede que va a ser un presentar. mejor Congreso que el anterior? Mire, yo Por creo... lo que se ve hasta el momento, Yo creo, más allá de los sí. números Sí, sí, bueno, y representaciones. yo creo que el concepto de tener dos cámaras es un concepto importante. Yo creo que es un concepto que va a permitir de una u otra manera estabilizar el proceso de generación de leyes y al final producir leyes mucho más
concienzudas, mucho más estudiadas. Pero el líder de su organización habló de volver a la unicameralidad. Bueno, eso también fue parte del proceso de la campaña electoral, ¿no es cierto? Ahora Pero usted sí cree que debe haber dos cámaras. Yo creo que en este momento el Perú necesita sosegarse en este tipo de situaciones y no acudir a mecanismos como, por ejemplo, la exoneración de la segunda votación, que es lo que ha sucedido en el actual gobierno, en el actual Congreso, o la votación casi inmediata en la segunda votación, que no tiene ningún sentido. Y quería hacerle la misma pregunta, porque usted votó en contra de la bicameralidad, ¿no? En su momento, pero ahora va a ser senadora, Sí. virtualmente senadora, y soy parece que muy crítica. contenta por eso. No, a ver, primero que soy... No me diga que no está contenta. Soy absolutamente crítica sobre la manera como se ha llevado la bicameralidad, Mónica. Una bicameralidad que se votó solo entre congresistas, que se guardó más de 8 meses Ya, pero ahora para es parte evitar de el ella. voto. No importa, Mónica, pero la forma en la no cual, importa? por supuesto, O sea, Mónica, digamos, importa, consecuencia porque es tú una palabra porque tú importante. has modificado más de 60 artículos de la Constitución, presidiendo de la voluntad de la población, y le has impuesto un nuevo sistema de representación pero ahora es política parte de que ha eso. ido acompañado de contrarreformas electorales. Y eso es parte de los niveles de desconfianza que la población carga Ok. y considera que está alejada. Entonces no se puede Correcto. decir que Entonces, no importa. Pero Entonces, no, entonces lo no que se le puede digo decir es, que no si importa. usted está en desacuerdo, vota en contra, pero es candidata y llega al Senado, que está basado en ese criterio, en esas mismas condiciones, es parte de esa situación que se plantea hoy. Es decir, ahí hay de alguna manera una inconsecuencia. No lo diría, en mi caso, yo no lo digo inconsecuencia. Creo que decir más bien a quienes han avalado con todo lo que estoy detallando, entonces significaría que solo ellos tienen derecho a acceder al poder. No sé, No. o sea, por eso te digo, entonces no se trata de un tema de inconsecuencia. Pero entonces, Se ¿va trata a de una intentar decisión- cambiar las cosas como Sí, están? por supuesto. ¿Qué debe una de cambiar las, según una de usted? las propuestas que yo voy a presentar va a ser una nueva resolución legislativa del Senado, porque es un Senado extremadamente poderoso. Es un Senado que no... O sea, le va a quitar... necesitamos hacer un mejor ¿Qué cosa le equilibrio. quitaría al Senado según usted? A ver, por ejemplo, hoy, bajo la resolución legislativa que han aprobado, por ejemplo, el Senado puede archivar, modificar, cambiar todas las leyes. Eso no puede pasar. Todas Se las necesita- revisiones que vienen de la Cámara de Se necesita Diputados. un mejor contrapeso con relación al tema de diputados. Ok. Otra segunda cosa que se necesita es mejorar los temas de debate parlamentario. Hay un excesivo poder que se ha puesto sobre la Junta de Portavoces, sobre el manejo discrecional que tiene la mesa directiva. Eso es un tema que hay que mejorar. Tercero, se han reducido a 7 comisiones y se ha permitido que hoy se generen comisiones que ya no se llamarán de especiales, sino de estudio. Ok. Una de las cosas que yo cuestioné es que, por ejemplo, no haya tanto de esto y que haya un nivel de equilibrio. Entonces, hay cosas que sí necesitamos cambiar. ¿Coincide o no? ¿O cree usted que el Senado, como está planteado, no debe tener modificaciones? Bueno, yo creo que deben haber algunas modificaciones a nivel general. Por ejemplo, yo soy partidario de la renovación por tercios. Y que los congresistas que no performen Pero como tendría que deben haber de un cambio performar- constitucional, Bueno, ¿no? definitivamente. O sea, Tiene claro. que hacerse las Estamos hablando de adecuaciones. dos tercios de la Así es. votación. Tiene que hacerse las... Pero usted me pregunta... No, sí, si claro. yo soy- Por ahí sería. El mecanismo y la operativización Yo tengo es una otro iniciativa tema, ¿no de es eso, la he cierto? presentado. Entonces, Bueno, podrían coincidir. creo- Y ahí está. nunca Yo se creo que es- debatió. yo creo Ojalá es, que en este periodo se debata. Yo creo que también eso creo en sería una sano, renovación de 2 tercios. porque al final castigaría el pueblo, la población, al congresista que no performa, ¿no? Y podríamos de una u otra manera hacer una profilaxis natural en el Congreso. Yo creo que eso se debería colocar, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué ánimo entra usted a esta segunda vuelta que va a ser cortísima? Bueno, con el ánimo de que, esperando de que pase lo mejor para el Perú al final, ¿no? Yo de verdad pongo delante el futuro del Perú antes que una agenda personal, lo dije desde el comienzo, antes de una agenda parlamentaria, partidaria, tenemos que poner al Perú por delante, ¿no? ¿Le molesta que la figura de Antauro Humala esté, digamos, como una especie de moscardón alrededor de Roberto Sánchez, que eventualmente ustedes respaldarían con su voto en esta segunda vuelta? Eso es una decisión política que le corresponde ¿Pero no le molesta? a Juntos por el Perú. Yo tengo una distancia política respecto al tema de derechos humanos con la posición del señor Antauro Humala y siempre lo he dicho de manera pública. Solo por eso. Tengo una distancia profunda sobre ese tema. Yo tengo una posición, yo soy defensora de derechos humanos. No creo en la impunidad, no creo en que quienes cometen vulneraciones a derechos humanos estén impunes. Yo creo en eso y me ratifico en eso. Así que... ¿Y usted cree tengo- que el y señor esa- Sánchez debería ser más claro en el tema Sí, de... para mí sí.
Antauro Humala. Sí, yo creo que el señor Sánchez debería ser más enfático cuál es el rol en su gobierno que va a jugar el señor Antauro. Creo que lo ha mencionado y ha dicho que ninguno. Pero en todo caso, él debería Bueno, ser enfático yo porque él es... recuerdo lo quien del portero finalmente- que dijo Castillo que él- también con ya. Cerrón, ¿no? Pero O sea, bueno, pero hablando de estas cosas, Mónica, Sí. del portero y de otras cosas... Sí, claro, porque si es que así- la retórica si- en por política eso, es importante. bien por eso- interesante. Por eso, por ejemplo, en el caso de Renovación Popular, yo sigo insistiendo con todo respeto, el señor López Aliaga nos ofreció Lima potencia mundial. Nos dijo que no iba a ser candidato a la presidencia. Nos dijo de que, como él era un defensor del fraude, no iba a asumir el Senado. Luego dijeron, no, que el fraude solo se cometió en el ámbito presidencial, no se cometió en el ámbito parlamentario. Luego volvió de la unicameralidad, Ya. volver a la unicameralidad. Ahora ¿Qué quiere parece que no. preguntarle al señor Calisto que no está es ahí? Justamente, bajo esa argumentación. Entonces, creo que si hay un conjunto de hechos que se han dicho y que hemos vivido desde el 2021, esta retórica, ¿no es cierto?, esta lógica de malos perdedores, hoy espero, y esa es mi aspiración y ojalá que teolítica, que los partidos aprendan a respetar los resultados electorales, Mónica, y que no vivamos en el 2000, en el siguiente escenario, una siguiente comisión especial del fraude. A ver, señor Esa es mi Calisto. pregunta. No, es que lo que nosotros no apuntamos en ningún momento a una comisión especial del fraude. Lo que nosotros queremos saber es qué cosa es lo que realmente ha sucedido en el Perú. Yo no sé si usted está de acuerdo con el escenario político que hemos tenido en esta última elección, en donde el presidente del Jurado Nacional de Elecciones que tenía que garantizar, porque voy a ir al verbo rector, garantizar, es su misión, el proceso electoral. Claro, garantizar y tiene la última palabra, ¿no? Así es. Entonces, yo no creo que lo que estemos viviendo en este momento sea un proceso prístino, ¿no?, inmaculado. Yo no lo creo así. Bueno, pero nadie Y lo ha dicho, ¿no? No, pero... O sea, nadie ha hablado Sí, de un proceso prístino. Pero al final debió de ser así. Pero por debió supuesto, ser- siempre por debió ser supuesto que- así. Entonces, no podemos decir que porque hagamos una comisión en el próximo Congreso para investigar qué cosa es lo que ha sucedido, estamos haciendo una comisión. Bueno, por ya fraude, sabemos. ¿no? Van Ya. a hacer una siguiente comisión. Pero, mire, la comisión que ocurrió en la vez anterior con el 300.000 señor soles Jorge nos Montoya costó, ¿eh? costó un montón de plata. 300.000 Es correcto. soles. Y no se llegó a absolutamente Para nada. nada. Así es Entonces, correcto. estamos repitiendo una historia complicada, porque ¿no? primero no es el mismo escenario y segundo no son los mismos ¿En actores. qué se diferenciaría? La cantidad de información que tenemos en este proceso electoral dista mucho de la cantidad de información que pudimos recabar en el proceso electoral anterior, ¿no es cierto? Tenemos varias piezas de información que necesitamos de una u otra manera armonizar con lo que ha sucedido en el proceso electoral. Ya, pero va a una investigación judicial y serán sancionados quienes tengan que ser sancionados. Pero evidentemente eso no está vinculado, y volvemos al tema de lo que se ha sostenido permanentemente, que era un fraude, es decir, una situación dolosa para cambiar el voto y cambiar el sentido, digamos, de el voto de la población nacional. Por ahí va la cosa, ¿no? ¿Qué pasa si la situación se da en ese sentido, después que han asumido en el Senado, segunda vuelta y hay un presidente? Y que Pregunto. se determina que ha habido dolo. Esa es la pregunta. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué pasaría en una situación de esa naturaleza? En que se evidencia que ha habido un dolo. Bueno, tendremos que actuar en consecuencia. Pero que si un presidente se ha puesto en el ejercicio del mando con un dolo de por medio, bueno, el país tiene que reaccionar. Ahora, en todas consecuencia. las instituciones señalan que eso no ha cambiado. Lo que puedan haber habido son situaciones determinadas sobre las investigaciones que hoy se están dando y que al final tendrán un resultado. Así es, las investigaciones tendrán un resultado y nosotros tenemos que actuar en consecuencia del resultado. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Siempre pegado al marco de la ley, y eso es lo importante. Bueno, ¿me permites, Mónica? Sí, para terminar. Sí, yo creo que está claro, ¿no? Lo que vamos a vivir es la versión 2.0 del fraude. Eso es lo que vamos a vivir. Listo. ¿Usted coincide con eso? No, yo no estoy consciente. Yo creo que vamos a vivir la versión 1.0 de la verdad. Ya, ok. En fin. En fin, muchísimas gracias a los dos. Esta va a ser la primera de muchas y estamos seguros que están calentando, me imagino, este esgrima verbal para el próximo Congreso de la República, que seguramente va a generar muchas cosas.